sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. En el vasto reino de la naturaleza, donde las criaturas luchan por la supervivencia, hay un depredador que se destaca por encima de todos: el ser humano. Porque se dice que somos los más temibles. ¿Qué nos hace tan especiales y, al mismo tiempo, tan destructivos? El mayor depredador de todos. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha demostrado una capacidad sin igual para adaptarse, innovar y conquistar. Nuestra inteligencia, combinada con una habilidad social sin parangón y una destreza manual única, nos ha llevado a desarrollar herramientas y técnicas que ningún otro ser vivo ha logrado. Hemos construido civilizaciones, erigido monumentos y trazado mapas del mundo y del cosmos. Pero, ¿a qué costo? Mientras que otros depredadores cazan por necesidad, guiados por el instinto y la supervivencia, los humanos han trascendido esos límites básicos. No nos contentamos con lo que la naturaleza nos ofrece. Remodelamos montañas, desviamos ríos y talamos bosques enteros para satisfacer nuestros caprichos y ambiciones. Hemos creado ciudades que desafían la lógica de la naturaleza y en el proceso hemos alterado ecosistemas enteros, desplazado o exterminado a innumerables especies en nuestro camino. Mientras que un lobo puede cazar para alimentar a su manada, los humanos hemos cazado especies hasta su extinción por deporte o por un capricho momentáneo. Nuestra huella en este planeta es profunda y, en muchos casos, irreversible. La tierra, el aire y los mares llevan las cicatrices de nuestra insaciable necesidad de dominio. Y aunque hemos logrado proezas que ningún otro ser vivo podría soñar, debemos preguntarnos: ¿vale la pena el precio que el mundo natural ha pagado por nuestra grandeza? Impacto global en los ecosistemas. La huella del ser humano se extiende por todos los rincones del planeta, y su impacto es innegable. Hemos talado bosques enteros para dar paso a ciudades y carreteras, dejando a su paso tierras despojadas que alguna vez albergaron una biodiversidad rica y variada. Los ríos y mares, que solían ser cristalinos, ahora están contaminados con productos químicos, desechos plásticos y otros contaminantes, sofocando la vida marina y alterando cadenas alimenticias enteras. Las especies que han existido durante millones de años ahora se enfrentan a la extinción debido a la caza excesiva, la pérdida de hábitat y la introducción de especies invasoras. Todo a mano de los humanos. Nuestra insaciable demanda de recursos ha llevado a la explotación desenfrenada de la tierra, el aire y el agua. Hemos perforado el suelo en busca de combustibles fósiles, liberando gases de efecto invernadero que alteran el clima global. Los glaciares se derriten, los niveles del mar suben y los eventos climáticos extremos se vuelven más frecuentes y devastadores. Los ecosistemas, que dependen de un delicado equilibrio, están siendo empujados al límite, y muchas veces más allá de su capacidad de recuperación. La biodiversidad, esencial para la salud y el bienestar de nuestro planeta, está disminuyendo a un ritmo alarmante. Cada especie que se pierde es un eslabón roto en la compleja red de la vida,
y las repercusiones de estas pérdidas son a menudo impredecibles y potencialmente catastróficas. A pesar de las advertencias y las evidencias claras del daño que estamos causando, seguimos avanzando, a menudo priorizando las ganancias a corto plazo sobre la salud a largo plazo de nuestro planeta. La implacable marcha del progreso humano ha traído consigo maravillas tecnológicas y avances que han mejorado la calidad de vida de muchos. No obstante, este progreso también ha venido a expensas de nuestro entorno natural. Ahora nos enfrentamos a la tarea monumental de corregir el curso, de encontrar un equilibrio entre las necesidades humanas y la salud de nuestro planeta. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a hacer sacrificios necesarios para asegurar un futuro sostenible? Explotación sin precedentes. La capacidad del ser humano para adaptarse y utilizar los recursos a su disposición es, sin duda, asombrosa. Sin embargo, esta adaptabilidad ha venido acompañada de una voracidad insaciable. Mientras que un león caza antílopes y un tiburón persigue peces, el ser humano ha extendido sus redes, literal y figuradamente, para capturar, domesticar y explotar prácticamente todo lo que habita en el planeta. Desde las ballenas en los océanos hasta los insectos en los bosques, nada parece estar fuera del alcance de nuestra ambición. El cuero que usamos para nuestros zapatos y bolsos proviene de animales que alguna vez vagaron libremente. Las maderas exóticas que decoran nuestros hogares provienen de árboles milenarios que alguna vez fueron el pulmón de vastos ecosistemas. Los medicamentos que tomamos a menudo tienen su origen en plantas raras que crecen en lugares remotos. Y mientras hacemos uso de estos recursos, rara vez nos detenemos a pensar en las consecuencias de nuestras acciones. Las especies se extinguen, los hábitats se destruyen y los ecosistemas se desequilibran. Todo en nombre del progreso y la comodidad. Pero nuestra explotación no se limita a la obtención de recursos. Hemos modificado genéticamente organismos para que se adapten a nuestras necesidades. Hemos creado granjas industriales donde los animales viven en condiciones deplorables. Y hemos drenado humedales y lagos para construir y expandir nuestras ciudades. Esta intervención masiva y a menudo imprudente en el mundo natural ha llevado a una pérdida de biodiversidad sin precedentes y a un cambio climático acelerado. Otra pregunta que surge es si este nivel de explotación es sostenible a largo plazo. ¿Podemos continuar consumiendo recursos a este ritmo sin enfrentar las consecuencias catastróficas? La Tierra tiene capacidad finita para regenerarse y recuperarse de nuestras acciones. Si no reconocemos y abordamos nuestra propia naturaleza depredadora, corremos el riesgo de agotar los mismos recursos que sustentan nuestra existencia. Es hora de reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y considerar si el precio de nuestra forma de vida es demasiado alto. Más allá de la alimentación, la capacidad del ser humano para transformar y adaptar los recursos naturales a sus necesidades no tiene comparación en el reino animal. Mientras que otros animales utilizan lo que encuentran en su entorno de manera directa, nosotros hemos perfeccionado el arte de la manipulación y la transformación de los elementos. Cada parte de la naturaleza, ya sea mineral, vegetal o animal, ha sido objeto de nuestra curiosidad y ambición. Las selvas, que una vez resonaron con el canto de aves exóticas, ahora son mudas testigos de tala masiva. Todo para satisfacer nuestra demanda de madera y papel. Los océanos,
vastos y misteriosos, han sido saqueados hasta el punto de que muchas especies marinas están al borde de la extinción. Hemos drenado pantanos, rellenado lagos y desviado ríos, todo en nombre del progreso. No solo nos contentamos con usar lo que la naturaleza nos ofrece, también hemos intentado mejorarla. Hemos jugado a ser Dios a través de la agricultura y la domesticación. Hemos modificado plantas y animales para que se adapten mejor a nuestras necesidades. Pero esta manipulación no ha sido sin consecuencias. La biodiversidad ha disminuido, los ecosistemas se han alterado y las especies que alguna vez fueron comunes ahora son raras o han desaparecido por completo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuaremos explotando y alterando el mundo natural sin pensar en las consecuencias? La naturaleza es resiliente, pero también tiene sus límites. Y si no cambiamos nuestra forma de interactuar con ella, es posible que pronto alcancemos un punto de no retorno, donde el daño causado sea irreversible. Es hora de reconsiderar nuestra relación con el mundo natural y de reconocer que, aunque somos una especie poderosa y adaptable, también somos responsables de la salud y el bienestar del planeta que llamamos hogar. Aunque nuestra inteligencia y habilidades nos han permitido prosperar, también nos han convertido en el depredador más temible del mundo. La pregunta es, ¿tomaremos medidas para proteger el mundo que nos rodea o continuaremos por un camino de destrucción? La elección está en nuestras manos. Yo soy el documentalista y esto fue el depredador más temible del mundo.